su naturaleza y cómo esa naturaleza nos afecta a nosotros, cómo conocemos al Dios de las maravillas. Ah, Les manda saludos el pastor Lucho también. Ah, Él en realidad fue invitado, yo estoy viniendo en reemplazo de él porque él está yendo a una conferencia que está próxima a realizarse en Cuenca, en Ecuador, el 1 y el 2 de noviembre. Entonces me preguntó si podía ir y yo tengo que obedecer a mi pastor y por eso estoy aquí. Gracias por la invitación. De todas maneras, estoy agradecido por conocerles. Es una bendición poder compartir con ustedes. Y en realidad, más que una bendición, es poder conocer culturalmente a todos ustedes, porque es difícil, por ejemplo, cuando los chilenos hablan, poder entenderles. Es que hablan bien rápido, no hablamos tan rápido en Lima. Y a los argentinos también un poco difícil para nosotros. Tenemos la dificultad de que hablamos nosotros un poco despacio, un poco calmado, no somos tan acelerados. Y eso es bueno, porque nos integramos más. Entonces, dicho eso, quisiera simplemente hacer, antes de empezar el estudio, una reflexión previa de lo que hemos estado viendo desde el primer día del retiro. Características que se han estado mencionando, características de Nehemías que se han estado viendo, solamente como un panorama para puntualizar y tenerlo en la cabeza antes de que nos vayamos de aquí. Por ejemplo, Nehemías se identifica con el pueblo, pide perdón, aunque no era de Jerusalén como compartió el pastor Leo, le interesaba, tenía carga por su pueblo, que de pronto no conocía bien. Es interesante. Se disponía para hacer las cosas y no actuaba en su propia carne, sino que oraba. Antes de actuar, oraba. También planeaba, era una persona estratega, tenía una planificación previa. Creo yo que estaba ungido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos en este contexto de Nehemías, Nehemías no era sacerdote, no era un líder religioso, era el copero del rey, una persona que posiblemente de repente había oído la ley de oídas, había oído o la Torá no la tenía tan al día, pero aún así el Señor lo estaba usando. Es interesante eso. Esdras estaba en pleno tratando de reconstruir, tratando de hacer cosas, y el Señor levantó a Nehemías. Eso es muy importante notar. También recibe oposición, lo que se estaba enseñando, y eso es muy común. Cuando tú te dispones a hacer la obra de Dios, el enemigo siempre va a sacar sus armas para oponerse. También estábamos viendo de que algunos se enojaron cuando se empezaban a hacer cosas buenas por otros. ¿Cómo se llama eso? ¿Se llama envidia, celos? ¿Es posible? Es muy interesante también notarlo. También estuvimos viendo acerca de cómo los muros de nosotros tienen que ser edificados. También se vio de que no podemos estar solos, que siempre tenemos que trabajar en conjunto. He tenido oportunidad de visitar Estados Unidos y allá tienen un estilo, por así decirlo, de que se llama el accountability. Siempre tienen una persona de confianza con la que siempre están compartiendo cosas, hasta incluso intimidades, para protección. ¿Sabes qué? Estoy siendo tentado en este pecado, por favor ayúdame, apóyame en oración en eso. ¿Lo tienen aquí? Si no lo tienen, les animo a que lo tengan, porque no podemos trabajar solos, no podemos servir solos. El Señor siempre dice, donde están 2 o 3, estoy yo en el medio. Siempre tenemos que tener un hermano muy querido de confianza al que le podamos contar algunas cosas para seguir avanzando, para seguir creciendo. Después también estamos viendo que él recibió escarnio de otras tribus paganas. Nehemías estaba en medio de un pueblo que era totalmente pagano, totalmente idólatra, con costumbres paganas. También estamos viendo que Dios usó coperos, perfumistas, gente que no tenía experiencia en la construcción. Si tú quieres construir un edificio, no vas a llamar a un chef para que construya el edificio. Vas a llamar a arquitectos, ¿cierto? Vas a llamar a gente que sabe hacer planos, a ingenieros, a constructores. Pero Dios usa a quien Él desea usar. Y si tú crees que tienes algún llamado al ministerio, simplemente gracias. Simplemente déjame decirte lo siguiente. Si tienes la convicción o supones que Dios te está llamando, déjame decirte que estás frito. ¿Qué significa estar frito para ustedes? Quemado, volteado, asado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te va a hacer la vida a cuadritos hasta ponerte en el lugar que Él quiere poner. Tal vez estás en la universidad, tal vez tienes un buen trabajo, tal vez estés haciendo muchas cosas incluso para la iglesia. Pero de todas esas cosas Dios te va a sacar y te va a poner así, como lo hizo con Nehemías. Es interesante notar eso también. Otra cosa que estábamos viendo, no se involucró en los pleitos de la oposición. No entró en este morbo de estar peleando con los opositores. Estaba simplemente haciendo lo que tenía que hacer. Otra cosa más,
ah, se vio también aquí, ¿no? Que no hay tarea fácil. O sea, la obra no es fácil. Como dijo el hermano, el ministerio no es un paraíso. ¿Saben qué? Los que estamos sirviendo en el ministerio sabemos por experiencia que muchas veces estar en el ministerio es estar solos. Porque la gente siempre viene, busca ayuda, y cuando reciben la ayuda y obtienen la ayuda, de pronto se dan vuelta y se van. Y nosotros nos quedamos mirando la mesa reflexionando. Señor, ¿fui útil para esta persona? Sí, pero la persona no volvió más. Y a veces es así. El ministerio es duro, pero es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y también se vio que Nehemías no solamente ora, sino que también hace, como compartió el hermano. O sea, orar no significa no hacer nada. Orar significa disponer el corazón para esperar que Dios obre. Tal vez me va a usar. Tal vez me va a usar. Tal vez usa a otro hermano. O tal vez usa el entorno. Pero sin oración no podemos movernos. Porque la oración es básica. ¿Saben por qué? Porque la oración es decirle a Dios, Dios, haz tú las cosas que tienes planeadas. Yo puedo tener un plan perfecto, pero tu plan es mejor. Siempre me pongo en este pensamiento, ¿no? Yo le puedo presentar mis planes a Dios, pero Dios puede sonreír, ¿no? Qué interesante. Me parece perfecto. Pero la manera en la que vamos a hacerlo es así. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener flexibilidad. Flexibilidad para poder conocer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Es más o menos como un resumen de lo que hemos estado viendo. Ahora sí, oramos un ratito para antes de empezar el estudio del capítulo 6, ¿sí? Padre Celestial, te agradecemos por esta mañana. Gracias por tu alabanza, Señor. Una cosa es cantar de ti, pero otra cosa es cantarte a ti. Otra cosa es decirte lo que eres para nosotros, lo que significas para nosotros, las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, el perdón que nos has dado. Cuando nos miramos al espejo, Señor, y vemos nuestra inmundicia, como dice Isaías, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, Señor, delante de ti, y vemos nuestra naturaleza y reconocemos que solo por tu gracia y por tu misericordia estamos aquí. Señor, entendemos que eres tú y solo tú el que te llevas la gloria en todo esto, Señor. Te pedimos en esta mañana que nos hables en tu palabra, Señor, y que nos puedas encarnar en nuestro corazón las cosas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Entonces, Pastor Eduardo me encomendó enseñar el capítulo 6. Me sugirió ese título que dice, Dios libra a Nehemías el enemigo. Primeramente, quiero enseñarles, o quiero que compartamos juntos. Yo tengo la mala costumbre de poner el estudio ahí para que ustedes también no solo escuchen, sino vean las notas que hice. Y quiero pues, que presten atención a estas palabritas que vamos a ver, porque vamos a ver estrategias del enemigo. Hemos estado viendo cómo Dios usa a Nehemías, pero Pablo dice que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Y hay algunas cosas así que son importantes. Por ejemplo, dice, el significado de la Real Academia de la Lengua Española. Estrategia. ¿Qué es una estrategia? Es el arte de proyectar o dirigir las operaciones militares, especialmente las de guerra. Y como segundo significado es serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Tengan en mente esto, vamos a pasar rapidito por aquí. La estrategia nace o se concibe en el pensamiento ya determinado, ¿sí? De actuar y causar los efectos que uno se propone. Podemos decir que la estrategia o estrategias conllevan a un fin. No solo son intenciones o deseos o pensamientos, son decisiones ya tomadas que van a encarrilar todo lo que esté disponible para lograr los objetivos deseados. Cuando la decisión es tomada, empieza el planeamiento y la organización de todo lo que podemos usar, ya sean palabras, circunstancias, cosas. Eso es lo que es una estrategia. En el ministerio vamos a experimentar situaciones de oposición directa o indirecta. Siempre va a ser así. ¿Saben por qué? Porque el ministerio es una lucha constante. No es estar reposado o en reposo. El enemigo puede usar muchas cosas, incluso algunos que conocemos. Es muy importante el discernimiento que se adquiere por medio de la oración y la meditación en la palabra para saber cuándo el enemigo está al acecho. Debemos discernir entre la oposición satánica y nuestro temor al fracaso. Muchas veces los líderes no fracasan porque no tienen dones o no tienen la revelación de Dios. ¿Y no saben por qué? Por el temor al fracaso. Pero déjenme decirles algo. El fracaso es necesario. Cuando fracasas, entiendes que el poder de Dios es el que hace la obra en ti. Si tú te crees muy capaz, como compartió alguno de los pastores, entonces no sirves para la obra de Dios.
Tienes que descansar en tu incapacidad. Las estrategias del enemigo muchas veces vienen disfrazadas. Perdón, me salté. No me salté. Se atrasó. Siempre es histriónico, estábamos conversando en el desayuno. Mi hermano Salvador, que me está ayudando ahí. Las estrategias del enemigo muchas veces vienen disfrazadas de intenciones racionales. Y aquí hay que hacer un énfasis, ¿sí? Es decir, el enemigo nos muestra situaciones o circunstancias en donde parece racional prestarle atención. Por ejemplo, cuando el enemigo tentó a Eva, ¿qué fue lo que le dijo? Dios te ha dicho que morirás. No vas a morir, sino que Dios sabe que si tú comes, vas a ser como Él. Y Él no quiere que tú seas como Él, tal vez. Estoy parafraseando, ¿no? Pero es racional a veces prestarle atención al enemigo. El enemigo en su campo de batalla está aquí. Y Él usa las palabras y las estrategias de las palabras para hacernos caer. Y es importante que notemos esto. ¿Saben por qué? Porque es una batalla mental. La batalla está aquí. Siempre va a suceder en este campo. Él puede usar hasta la palabra de hermanos más cercanos para desviarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es una pena, pero sucede. A veces hay oposición en la misma iglesia. Es una pena, lo repito, pero sucede. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en Mateo 16:22. Pedro le dijo, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ustedes ya saben cuál fue la respuesta del Señor, ¿verdad? ¿Qué le respondió el Señor a Pedro? ¿Quién me dice? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Wow. Si me lo dijeran a mí, yo me quedaría traumado por lo menos unos 70 años. Porque o bien estoy poseído, o algo ha pasado. Que el Dios Todopoderoso me diga eso a mí. Dios mío, qué fuerte. Después el Señor restauró a Pedro, por supuesto, pero el Señor identificó por dónde venía este ataque directo. Y estaba usando al más vehemente de los apóstoles. Al que hablaba más rápido, al que hablaba antes de pensar. Tenemos otra palabrita rápido, estratagema, acción hábil o engañosa para conseguir algo, especialmente en las operaciones o maniobras militares de guerra que se realizan para atacar por sorpresa al enemigo, desanimarlo, etc. Otra palabra más, artimañas, acción hábil, disimulada, generalmente malintencionada para conseguir algo. Todas las técnicas del enemigo que el enemigo puede usar las va a dirigir a diferentes frentes. Su plan es hacernos perder la confianza en la dirección de Dios. Los frentes de batalla del enemigo están en la mente del cristiano, como ya dije. Él quiere socavar, derribar las actitudes determinantes de los hijos de Dios. Actitudes como, por ejemplo, el valor, la determinación y la confianza. Si tú no tienes actitud para la obra, necesitas la unción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien te va a vivificar. No tratemos de hacer la obra de nuestras propias fuerzas, en la manera en la que estamos acostumbrados a hacerla. A veces nosotros hacemos las cosas, ¿saben por qué? Porque somos muy hábiles. Pero no porque Dios nos ha dicho que los hagamos. Las hacemos porque queremos. Y como estamos acostumbrados a ser hábiles y a ser efectivos, hacemos las cosas para Dios en nuestra carne, con nuestra buena voluntad, con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia. Pero es posible que Dios tenga otra manera de hacer las cosas. Póngase a pensar cuando el Señor ordenó al ejército de Israel rodear Jericó. Ustedes se han puesto a pensar lo ridículo que se ve rodear una ciudad por 7 días cantando. Esto no es una estrategia de guerra para nadie en el mundo. Pero así lo hizo Dios. Les estaba diciendo, mira, esto es tan fácil, es pan comido para mí, pero quiero que lo hagan de esta manera. Y estas son las direcciones que a veces no entendemos de Dios. Y pensamos que Dios es un Dios complejo, que tiene que hacer las cosas de una manera muy elaborada. Y a veces no. El Señor sonríe y hace las cosas como Él quiere. Y la última palabra, intimidar. Hacer que alguien sienta miedo o temor. Es decir, cuando una persona amenaza a la otra. La intención de alguien que te intimida es causarte temor. Bien sea porque no puede derrotarte, como en el caso de Nehemías, que no pudieron derrotarlo, ¿no? Y conoce tu entorno, o porque sabe que al menos asustándote te puede paralizar. Eso es interesante notar, porque a veces nos paralizamos en el ministerio porque estamos asustados.
No porque el Señor nos ha dicho detente. Muchas veces pensamos que Dios nos habla, pero somos nosotros mismos. El miedo es paralizador. Cuando estamos con temor, lo primero que pensamos es dejar de hacer lo que estamos haciendo. El enemigo sabe eso y por eso infunde temor. El temor puede ser justificado o ficticio, pero si nosotros le creemos, estamos en peligro de ser derrotados. De todas estas cosas estaba consciente Nehemías cuando propuso en su corazón hacer la obra de Dios. Cuando Nehemías dijo, quiero hacer esto que estoy pensando, él estaba observando todo el panorama que sucedía en ese momento desde algunos años antes. No creo que Nehemías haya improvisado en algún momento, cuando tanto así es que cuando vinieron a compartirle lo que estaba pasando en Jerusalén, Nehemías se identificó automáticamente. Y esto es interesante, ¿saben por qué? Porque a veces el Señor no te empuja en situaciones para que tú puedas entender lo que Él quiere para ti, porque todavía no tienes el panorama completo. Si no venían a contarles a Nehemías, si no venían a contarles lo que estaba pasando, tal vez Nehemías no hubiese sentido la carga de Dios para hacer lo que hizo. Y a veces Dios te enfrenta a eso. Si Dios te enfrenta a algo, tiene un propósito. Por ejemplo, si no sabes que tienes los dotes de la música, sería bueno que al menos intentes tocar una guitarra para saber si lo tienes. ¿No es cierto? O en diferentes áreas de tu vida. Y a veces Dios te enfrenta a esta área de tu vida específica con el propósito de decirte, ¿sabes qué? Necesito que me des una manito aquí en la iglesia, en esta parte. ¿Puedes hacerlo? Porque, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué es la iglesia, mi hermanos? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra parte? Asistir, escuchar, exprimir al pastor y nada más. ¿Hacer qué? La conferencia se llama Levántate y edifica. Ok, levántate ¿desde dónde? ¿En qué situación estás? Si te levantas es porque estás sentado o echado o acostado o dormido. ¿Cuál es tu situación? ¿De dónde tienes que levantarte? ¿Y edificar qué? ¿Qué puedes edificar? ¿A qué te ha llamado el Señor a edificar? Hemos visto varias cosas, pero de manera personal y de manera como iglesia, en el ministerio, tenemos que estar conscientes de que Dios nos está llamando a edificar. ¿Pero edificar qué? ¿La vida de la iglesia? ¿El ministerio? ¿A aportar en alguna área de la iglesia, en el ministerio o algo así? ¿Qué puede ser? Entonces, en el capítulo 6, ¿no?, se desarrollan importantes eventos para que podamos aprender todo sobre el discernimiento. La estrategia de los enemigos de Nehemías cambió de asesinarlo a calumniarlo, porque a Nehemías lo querían matar. No era una cosa fácil. No piense que Nehemías era una especie de Superman. Era el copero del rey. Un esclavo que en cualquier momento podía morir, como compartió el pastor. Si la bebida o el vino estaba envenenado, moría él. Y nadie lo iba a extrañar. Y eso era Nehemías. La calumnia estaba justificada por los eventos que estaban transcurriendo. Ojo aquí, los profetas Ageo y Zacarías habían profetizado sobre la reconstrucción del templo y sus profecías ya eran conocidas y asociadas con Zorobabel. Entonces había un escenario que se estaba dando. Esdras ya estaba ahí en la ciudad tratando de hacer algunas cosas cuando Nehemías llega. Y Nehemías recibe la oposición y se encuentra con estos señores. Entonces vamos al versículo 1 y 2. Cuando Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y nuestros otros enemigos, dice, nuestros otros enemigos, supieron que habíamos terminado la reconstrucción de las murallas, es decir, ya las murallas habían sido terminadas y se había tapiado todas las brechas, aunque aún no habíamos colocado las puertas de madera. Estoy leyendo la Reina Valera actualizada. Me mandaron un mensaje que decía, queremos reunirnos contigo en alguna de las aldeas del campo de Ono. En realidad, lo que ellos querían hacerme era daño. Entonces vemos aquí esto. El esfuerzo de la reconstrucción del muro provocó reacciones en los enemigos de Nehemías. Obvio, siempre va a ser así. Cuando tú te dispones a hacer algo para Dios, va a haber oposición y el diablo va a sacar todas sus flechas. Y no va a ser fácil. Cada vez que avancemos en la obra o en el ministerio, el enemigo va a desarrollar nuevas estrategias para enfrentarnos. El mensaje que le enviaron a Sanbalat, Tobías y Gesén, no era un mensaje simple como para sentarse a conversar. Era un mensaje gubernamental. Era una cuestión muy delicada. Era una situación de gobierno, ¿sí?
Ellos eran autoridades en la región y con la investidura otorgada por el rey Artajerjes es que hacían uso y abuso de su autoridad. Eran gobernadores, no era oposición simplemente amical, o sea, que alguien que se opone dice, oye, ¿tú por qué haces esto? No, era autoridad en el imperio. Estas personas estaban en autoridad en el imperio. Entonces, difícilmente podemos abstenernos de conceder al gobierno intervención sobre lo que estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, en Lima, las iglesias son catalogadas como asociación civil sin fines de lucro. La Iglesia Católica tiene un ponderado con el Perú y no tenemos derechos nosotros. Y siempre están marginando a las iglesias cristianas. Y ahí hay una lucha, porque o sea, siempre nos están investigando, siempre están haciendo cosas en contra de la iglesia. Y es terrible, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Seguir para adelante. Hay varios congresistas que están intentando cambiar las leyes, hacer muchas cosas, pero la cosa está dura. ¿Por qué? Porque si es que legalizan algo con la iglesia evangélica, también entran los mormones, los testigos, los adventistas. Entonces, es una espada de Damocles de doble filo. Sin embargo, lo que Nehemías estaba haciendo para ellos era una ruptura del orden constitucional en el reino. Sin embargo, tenía cartas del mismo rey. Es decir, Nehemías fue mosca, decimos en Perú. No hizo las cosas sin el respaldo debido. Él tenía la disposición de hacerlo, pero dijo, un momentito, aquí hay gente que se va a oponer y yo necesito el respaldo. Entonces pidió cartas al rey. Nehemías sabía, ¿no?, que aquellos que querían o bien matarlo o detenerlo en lo que él se había propuesto, entonces conocía el poder y la influencia de estos señores. ¿Cuándo podemos decir no nosotros? Si viene alguna autoridad y te dice, ¿sabes qué? No puedes predicar más la palabra de Dios en este país. Dios no quiera que suceda, pero posiblemente suceda pronto, así como está la cosa en el mundo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué haríamos? ¿Cuándo tenemos el respaldo de Dios en el ministerio? ¿Cómo reaccionaríamos si nosotros realmente estamos en la persecución? Gracias a Dios vivimos en un país, bueno, Chile es igual que Perú, pluralista. Tenemos el derecho de adorar lo que queramos. Pero si hubiera persecución, ahí se probaría de qué manera estamos hechos. Voy a avanzar rapidito porque me queda poco tiempo. Versículos 3 y 4. Así que mandé a decirles, no me es posible ir porque estoy en medio de una gran obra. Si fuera yo a reunirme con ustedes, el trabajo se detendría. Y aunque ellos insistieron hasta 4 veces, mi respuesta fue siempre la misma. Entonces no sabemos el intervalo de tiempo entre los 4 mensajes. Lo que sí sabemos es que Nehemías estaba haciendo esperar a las autoridades y representantes del gobierno. Interesante esto. Estratégicamente Nehemías respondía lo mismo, no dando pie a que increpen sobre el asunto. Es decir, no dando diferentes excusas. Si alguien interviene algo y tú dices, no, hice esto por A, y de pronto te hacen la misma pregunta, y tú dices, no, hice esto por B, y de repente la misma pregunta, en una tercera oportunidad, y dices, no, yo hice esto por C, entonces la persona va a decir, tú eres un mentiroso, porque me estás poniendo diferentes excusas. Pero Nehemías fue inteligente y le dio la misma excusa a todos los mensajes. Entonces, en esa reunión se realizaba, esta reunión a la que estaban llamando a Nehemías, se iba a realizar en alguna de las aldeas, sospechosamente. Ono era una ciudad de Benjamín a unos 45 kilómetros al noroeste de Jerusalén, probablemente las fronteras de la provincia de Persia, las provincias persas de Judá, Samaria y Asdod, se juntaban en el valle de Ono. O sea, un lugar estratégico como para que si le pasa algo a Nehemías, nadie se enteró. De pronto, él estaba yendo camino seguro a la reunión y ahí quedaba. ¿Y qué fue de Nehemías? No sé, desapareció, se fue, murió. No sabemos. Esa era la estrategia de esta reunión. El enemigo va a intentar sacarte de lo que estás haciendo, usará argumentos incluso válidos para sacarnos de la voluntad de Dios. No era cosa simple dejar plantados a los gobernadores de esas regiones con el pretexto de que él estaba haciendo la obra. No era fácil. Piensen en esto, Nehemías tenía oposición real, gubernamental. Ellos eran representantes del gobierno. Nehemías reconocía que por la mano de Dios el pueblo recibió la fuerza para continuar la obra y terminar las murallas. El pretexto que le dijo era un desaire a la prisión de esos gobernantes. Siempre, con el respaldo debido, y esto hay que prestar atención, debemos tratar todo asunto, ¿saben? No respondiendo, ni menospreciando, ni sobrevalorando a las personas y las circunstancias. Tenemos que tener la delicadeza que tuvo Jesús. Prestarle una moneda.
¿De quién es esta moneda? Ok, dale al César lo que es de César y Dios lo que es de Dios. Responder con la mesura ideal, con la inteligencia ideal, siempre. Pablo dice, sean vuestras palabras sazonadas siempre con sal, perdón, Santiago, ¿no? Entonces, cosas para meditar, rapidito. Primero, no importa cómo la obra esté creciendo. Muchos nos preocupamos por números, ¿no? Por varias cosas. Si reconocemos que Dios Dios nos está soportando, ¿no? Nosotros también debemos permanecer atentos, sobre todo si estamos en el liderazgo. Muchas veces los líderes o las personas a cargo necesitan tenernos cerca para poder continuar. Es interesante notar que muchas veces los líderes, muchachos, piensan que para ser líderes tienen que ser ordenados. Pero mejor es primero servir antes de que se te ordene y ser ordenado y después no servir. ¿Sí? Porque a veces pensamos que para poder servir tenemos que ser ordenados. Pero si tú sirves primero, entonces vas a ser ordenado. Y el liderazgo no tiene nada que ver con una posición diferente. ¿Saben cuál es el liderazgo de Jesús? Ya lo compartió el hermano en el devocional. Exacto, ¿cierto? Es lavarle los pies al hermano que está a tu lado. Es lavarle los pies al hermano que está a tu lado. Ese es el tipo de liderazgo que el gran rey nos ha enseñado. ¿Sí? Entonces, Dios también usa nuestra presencia para infundir aliento a los hermanos. O sea, como líder no pienses que tú no estás influyendo. Todo lo que tú haces va a influir al hermano que está a tu lado. Siempre va a ser así. Todo lo que tú haces o inspira o influye al hermano que está a tu lado. 3. La edificación de los planes y proyectos de Dios descansan no en nuestras fuerzas. No trabajamos para Dios, trabajamos con Dios. Dios tiene que moverse a través de nosotros. Siempre, en todo momento. No puede haber algo que tú hagas, que tú digas, no estoy seguro si Dios me dijo que haga esto o no. Siempre tiene que ser así. Necesitamos observar el entorno mientras avanzamos. Pueden haber indicativos de que o bien sea Dios que nos dice espera, o bien sea el enemigo tratando de detenernos. Entonces pidamos al Señor discernimiento sobre cómo necesitamos avanzar. La oración y la palabra, muchachos, no es una alternativa. Siempre tiene que ser así. No puedes avanzar si no tienes la dirección de la palabra de Dios. No pretendas avanzar. No intentes dar un paso si no tienes una dirección específica de Dios. Y si en oración no has recibido la confirmación de Dios. ¿Sí? Podemos usar también estrategias con la sabiduría de Dios para repeler las intenciones y ataques del enemigo. Por ejemplo, Jesús lo dice bien claro, dice Mateo 10:16, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Y Nehemías lo fue. Él estaba bien lleno de lo que quería hacer y el Señor le dio esta capacidad. El enemigo va a insistir. Esto es siempre. Muchas veces pensamos que porque algo se interpone repetidas veces, pueda que sea la voluntad de Dios el prestar atención. Pero no necesariamente es así. Si tú estás emprendiendo un proyecto para Dios y tienes la confirmación de Dios y recibes oposición 1, 2, 3 veces, muchas veces somos tentados a decir, tal vez no es la voluntad de Dios. Y paramos. Pero el Señor nos exhorta por medio de Nehemías a que continuemos, incluso cuando la oposición es directa. Y eso es delicado, porque si no tienes la dirección de Dios y no sabes cómo pelear, entonces vas a fracasar. Necesitamos estar, ¿saben qué, muchachos? El cristiano pelea las batallas con esta parte del cuerpo. Tenemos que estar de rodillas todo el tiempo, suplicando que el Señor sea el que se glorifique. En medio del conflicto, el cristiano debe tener la capacidad de sentir la confirmación de Dios por medio de la paz interior. Salmo 23:5 dice, aderezas mesa de mí en presencia, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿No es cierto? En medio de la dificultad, el Señor va a empezar a obrar. Y tú vas a ver cómo Dios está construyendo contigo las cosas que se van dando en el ministerio. Y esto es importante, la oración, la palabra, la paz, son el testimonio interior. Versículos 5 y 7 dice, pero Sanbalat insistió una quinta vez y me envió a un criado suyo con una carta abierta, la cual decía, ha llegado a nuestra ciudad un rumor, y Gesén lo confirma, un importante de la ciudad, de que los judíos y tú piensan rebelarse
y que por eso están reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Según este rumor, tienes la intención de proclamarte rey y hasta te has rodeado de profetas para que proclamen en Jerusalén que Judá ya tiene rey. Ten cuidado, porque esto puede llegar a oídos del rey, así que ven a hablar con nosotros para aclarar este asunto. Qué gran consejo, ¿verdad? ¿Se ha puesto a pensar? Qué buena gente. De pronto se volvieron amigos. ¡Wow! Interesante. Se hace evidente que la calumnia como estrategia para desacreditar a Nehemías. La calumnia, ojo, presten atención en esto. El rumor era que Nehemías se quería autoproclamar rey. Y no solamente eso, sino que él iba a causar una sublevación en el reino. ¿Saben cómo se pagaba la sublevación en esa época? Pena capital. Ahora presten atención aquí. Recibir una carta abierta en ese tiempo y en esas condiciones era muy intimidatorio. ¿Saben por qué? Primero, la calumnia se había hecho pública. El prestigio de Nehemías estaba en juego. Muchos que habían ayudado en la reedificación de las murallas podrían dudar de la integridad de este sirviente del rey pagano. Porque Nehemías va a Jerusalén y dice, vamos a hacer esto. Y de repente los pobladores que estaban ahí lo miran a Nehemías así, dicen, oye mi hermano, pero tú no vives aquí. Y entre ellos de repente les dirían, oye, pero yo he escuchado una profecía del profeta tal que está diciendo tal, que reconstruyamos, y justo está Esdras, y de repente el sumo sacerdote, y hay algunos negocios acá, ¿será o no será? ¿Qué hacemos? Es difícil la situación. Nehemías debe haber sentido intimidación no solamente del frente del enemigo, sino de repente de sus mismos hermanos. Y ellos sin querer estaban haciendo una oposición de repente involuntaria, porque no conocían el plan de Dios. Por eso es importante la unidad, la integración, que la iglesia tenga un mismo sentir, un mismo parecer, una misma mente. ¿Sí? La carta era insidiosa, ambigua, mostraba una aparente preocupación por parte de Sanballat y Gesem por Nehemías. En realidad estaban queriendo que Nehemías vea que ellos no eran tan malos, ¿no? Las palabras de la carta estaban disfrazadas de preocupación, pero de manera hipócrita. Si el rey se enteraba, la vida de Nehemías estaba en peligro. Esto podía aterrorizar a cualquiera. La sublevación se pagaba con la pena capital. Para que se olvidaran, parece que se olvidaron que Nehemías tenía cartas del mismo rey. O sea, estos gobernadores dijeron, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer acá, vamos a hacer allá, para tumbarnos a Nehemías. Pero Nehemías fue inteligente y sacó una carta previa, una autorización. Y no olvidemos de que también tenía jinetes a caballo, tenía una escolta. Y esto es importante. A veces el Señor nos va a rodear de gente que no son cristianos y nos van a apoyar, pero con cuidado. Con cuidado. Porque muchas veces hay gente que Dios va a usar que no conocen al Señor. Y por más que nosotros les prediquemos mañana, tarde y noche, no van a convertirse, como a la escolta de Nehemías. Y ellos están mirando cómo reaccionas tú, cómo haces tú las cosas, cómo te mueves, cómo respondes. Estoy especulando, pero posiblemente dentro de esta escolta, de repente había un soplón, un espía, no lo sé. Pero como para prestar atención ahí. La carta no solo hablaba de Nehemías, sino del pueblo, los judíos y tú. Es posible que esto pudiera intimidar a algunos del pueblo mismo, si es que el rumor ya no se había hecho grande, ¿no? Bajo este análisis podemos ver que el enemigo puede intentar hacernos ver el panorama de cómo están las cosas. Pero si tenemos las cartas del rey, o sea, la dirección del Señor, no debemos escuchar las calumnias del enemigo. ¿Saben qué, chicos? El respaldo que Dios va a darte a ti no tiene nada que ver con lo que tú eres o con lo que tú puedes hacer. Debemos de convencernos de esto. Cuando Dios quiere hacer algo a través de ti, justamente lo hace porque tú no lo puedes hacer. Y Dios te llama justamente para que tú puedas ver el poder de Dios a través de ti, con el propósito de que tú glorifiques al Señor. Dios te llama justo por eso, para mostrarte su poder. Versículo 8 y 9. Yo le respondí, esto que dices no es verdad, con autoridad. A veces tenemos que ser veraces. Un momentito, lo que tú dices no es correcto. Y hay cosas que no deben ser negociables en la iglesia. Hay cosas, tenemos una doctrina, tenemos distintivos, tenemos una regla de conducta. Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos transforme.
¿Saben qué? Si tú tienes un estilo de vida o alguna manera o alguna moda que no está en la palabra de Dios, pon las barbas en remojo. Es una manera de decir en Perú, reflexiona. Porque la palabra de Dios debe tener el poder de transformar tu propia vida. Dios no nos llama a que nosotros vivamos como nosotros queramos. ¿Ustedes sabían que ustedes no son sus dueños? ¿Cuántos lo sabían? Y que hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Y que no nos pertenecemos. La situación es dramática. Yo debo hacer lo que mi Señor dice, ¿no? La simple certidumbre de la confianza en Dios es suficiente para desbaratar las artimañas del diablo. Cuando tenemos la seguridad de la dirección de Dios, eso es suficiente. Nada nos puede mover si estamos determinados en seguir al Señor en el plan que Él nos ha mostrado. Pero no dependamos exclusivamente de nuestras habilidades, como yo le dije. Es Dios quien pelea por nosotros. Si argumentamos, que sea con las palabras veraces, con el respaldo de la verdad, con la humildad de Cristo, teniendo la palabra de Dios como medida de justicia. Y si algo podemos opinar, que esa opinión esté basada en el conocimiento de Dios. Cuando alguna persona viene a mí y me hace preguntas de escatología, de apologética, de teología, de lo que sea, mi intención primaria es revelarles a esa persona a Jesús. No hacer una exposición teológica, ni decirle, bueno, ¿sabes qué? Mira cuánto conozco yo de la palabra, y mira esto, mira lo otro. Simplemente es presentar a Jesús. Si necesito otros argumentos, puedo usarlos. ¿Y saben qué, chicos? A veces estamos inclinados o estamos, no sé si decir convencidos, pero de alguna manera estamos en este modus vivendi, ¿no? O sea, es muy fácil predicarle a los cristianos. Estamos acostumbrados a predicar a los cristianos. Nos encontramos con un hermano y estamos compartiendo todo. Pero cuando tenemos una persona que no conoce al Señor, y que no sabemos qué decirle. ¿Saben por qué? Porque no estamos afuera. Estamos metidos de la pared para acá. Y tenemos que salir. Tenemos que salir. Versículo 10 y 11. Poco después fui a casa de Semaías, el hijo de Delaía y nieto de, ayúdenme con este nombre, Mehitabel, ya me cansé de no ver, Mehitabel, que estaba encerrado en su casa. Al verme dijo, te aconsejo que vayamos a la casa de Dios y que cerremos las puertas, porque tengo entendido que esta noche tus enemigos vienen a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Es interesante, esta persona, ¿ya? Aparentemente parecía que estaba preocupado por Nehemías. En esta oportunidad la traición viene disfrazada de piedad. ¿Saben por qué traición? Porque esta persona era del pueblo judío. Es interesante. Muchos se pueden acercar y decirte, como Pedro, no te acontezca esto, Señor. Semaías estaba pretendiendo ser un profeta al estilo profético de la época. Mediante el reunámonos, Semaías se presentaba como aliado de Nehemías. Cuando dice en el interior del templo, que es una alusión al patio interior, ¿sí? Donde estaba el altar de holocausto frente al santuario, lo hace como para simbólicamente reforzar su profecía. Los profetas tenían un estilo. Cuando ellos recibían una profecía o un oráculo de Dios, ellos iban y se aferraban de los cuernos del altar y daban la profecía como para tener el respaldo de Dios. Y esta persona estaba haciendo lo mismo. Si Nehemías no hubiese tenido el discernimiento, hubiese creído en esta persona. Pero miren qué fue lo que pasó. Nehemías no era levita ni sacerdote, como pretendía entrar en el templo en todo caso. ¿Sí? Ciertamente él podía ir y pedir misericordia. Cuando alguna persona era sorprendida en un acto malo, la persona, si se escapaba y pasaba de entre los levitas corriendo y golpeando y peleando, y entraba por debajo de las cortinas del atrio y se agarraba de los cuernos del altar y clamaba ¡misericordia! Todo el mundo paraba, porque era un derecho, podían hacerlo, por más pecado que haya cometido. Y entonces este es el simbolismo que esta persona quería hacer, Semaías con Nehemías. Entonces, huir de los enemigos no siempre es la solución. A veces enfrentarlos con la guía del Señor es lo mejor que podemos hacer. Interesante. Cuando el enemigo no puede disuadir desde afuera, lo intentará hacer desde dentro. Es penoso, ¿verdad? Es penoso que podamos recibir oposición en la iglesia. Hace poco, es la segunda vez en nuestra iglesia
que el calvinismo o los reformados o como se quieren llamar nos han causado problemas. Es penoso ver cuando un hermano tiene una convicción distinta y me dice, lo voy porque pienso diferente. Y la pregunta dramática es, si todos tenemos el mismo espíritu, el Espíritu Santo, ¿por qué pensamos distinto? ¿Por qué tenemos diferentes doctrinas? ¿Por qué pensamos diferente? Si hay es un solo espíritu. Es penoso. Se evidenció que gran parte de los judíos, por relaciones o bien laborales o sociales, estaban dispuestos a traicionar la obra de Dios, algo muy común en la actualidad. La oposición viene muchas veces, hermanos, desde la casa. Pero no tenemos lucha contra sangre ni carne, por eso les hice pasar por estas primeras palabras. Cómo el enemigo trabaja sus estrategias. Si tú no estás en comunión con Dios, déjame decirte algo. Posiblemente el enemigo te use a ti para destruir o desbaratar o estorbar la obra de Dios, ¿no? En su posición de gobernador, huir era evidencia de cobardía. Nehemías no podía huir. Nehemías reconocía la investidura que Dios le había dado y tenía la seguridad del llamado. Si tienes la certeza del llamado de Dios en tu vida, tienes que reconocer qué es lo que Dios te ha encomendado. Ahora, dos cosas rápidas. Obispos y diáconos aquí, hablando del llamado y del ministerio. Dos ministerios distintos pero dependientes el uno del otro. Pablo indica que los requisitos de ambos ministerios son los mismos, pero en las funciones cada uno tiene un área específica. Los obispos, pastores, copastores, líderes de ministerio son los que velan por la parte espiritual de la iglesia. Los diáconos son los que velan por la parte logística. A veces como diáconos también los diáconos pueden ser líderes de ministerios, pero eso no indica que deban tomar decisiones de índole espiritual respecto al gobierno de la iglesia. ¿Sabes qué, mi hermano? A mí me parece que el pastor está mal. ¿Por qué? Porque estas cosas deberíamos hacerlas así. Y ¿saben qué, chicos? Es común. Es común. Es común cuando de pronto yo pienso mejor que el pastor y quiero hacer las cosas que el pastor quiere hacer. En Calvary Chapel nosotros tenemos el gobierno que hemos aprendido, el pastor Chuck Smith lo decía, del Antiguo Testamento. Dios le da la visión a un hombre, ¿no es cierto?, a Moisés, y esta revelación a esta persona es la que conduce a la iglesia. No somos presbiterianos, no elegimos a los pastores a dedo, esperamos que el Señor los levante y los confirme, ¿no? Entonces, es el pastor el que determina el curso de acción guiado por Dios. Y a veces el liderazgo se equivoca en esto, porque piensa que el líder tiene el derecho de increpar. Y cuando uno increpa, está faltando el respeto. ¿Sí? Es delicado, pero a veces el liderazgo sucede. Se falta el respeto. Los diáconos facilitan al ministerio la logística para que la obra avance, incluso si es que hay que lidiar y enfrentar al enemigo, como en el caso de Nehemías. Tenemos que los líderes tener la disposición de poner el pecho por el pastor. Conversando con el hermano Minor ayer, nos contaba que en algún momento en la iglesia entró un hombre al baño de mujeres, y que tuvieron que ponerse fuertes. Sal de acá, y no hacía caso. Sal de acá, y no hacía caso. Y el hermano nos compartía de que entraron como, si no sales de aquí te sacamos. Y a veces tenemos que poner el pecho, porque el pastor tiene el llamado a la exposición de la palabra y al trabajo. Por ahí un hermano me preguntaba, ¿pero cuántas veces atiende el pastor a la semana? Bueno, muchas veces, pero a veces en plena prédica no vas a llamar al pastor para ver si hay papel higiénico en el baño. Entonces, para eso también está el liderazgo. Muchos creen que el liderazgo es la exclusión, o sea, la exclusividad de la palabra. Pero ¿saben qué? Un líder también, como los hermanos lo están haciendo, lo veo, limpian los baños. En muchas oportunidades he tenido que limpiar los baños y el baño se ha rebalsado y he limpiado el baño sin guantes. No quiero ser tan gráfico, pero a veces es así. ¿Y saben qué? ¡Qué privilegio, hermanos! Es un privilegio, en realidad. ¿Sí? Por ejemplo, dice, los diáconos, ya lo leí, dice, disposición de poner el pecho. Les recomiendo este libro, segundo, por L. Romaine. ¿Alguno de ustedes lo conoce el libro? Se los recomiendo. Ese libro es buenísimo. Sé que estoy robando tiempo, esperen, me avisan para cortar en el momento que tengamos que cortar, pero quiero avanzar rapidito, ¿sí? Versículos 12 y 13, y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado a Semaías, sino que hablaba así porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado para amedrentarme y hacerme pecar, y para que ellos me difamaran y pudieran hablar mal de mí. Existen situaciones en las que a veces no podemos saber qué está pasando. Si esto es frecuente, recurramos siempre a Dios por discernimiento. El Señor te dirá en su palabra cómo actuar. Muchas veces en el ministerio no tienes idea de lo que está pasando, ni tienes idea de cómo resolver algo.
y estás orando y sientes que tu oración no atraviesa el techo. Y a veces Dios permite esto en el ministerio. ¿Saben para qué? ¿Alguien me puede responder por qué a veces Dios no responde? ¿Por qué a veces Dios no te responde algo? ¿Cuántas posiciones hay? No, es que a veces Dios dice espera, a veces Dios dice sí, no, espera, son las tres respuestas. Pero a veces cuando eres líder, tú necesitas una respuesta inmediata, una respuesta rápida, porque está en juego el curso de acción de la iglesia, de algún ministerio, de alguna obra, de alguna cosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay respuesta? Muchas veces enfrentamos esto. Estoy orando y no hay respuesta. ¿Y saben cuál es la clave para esto, o para este momento? Es que Dios usa el tiempo. Y el tiempo es un aliado perfecto para entender la respuesta que ya está viniendo. ¿Se acuerdan de Habacuc? Habacuc 2. ¿Se acuerdan lo que dice? ¿Alguien se acuerda? Es bien clásico. Decláralo en tablas para que corra aquel que leyera, porque la respuesta está pronta por venir. ¿No es cierto? Siempre va a ser así. ¿Sí? Para considerar, con esto estoy terminando. Nehemías resolvió no entrar al templo y caer en descrédito, a pesar de estar en peligro su propia vida. No tuvo miedo de la intimidación. Él usó los dones de revelación, ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritus. Discernir qué hacer y cómo hacerlo. Un conocimiento de la investidura, que es decir, autoridad dada por Dios, encomendarse a Dios en todo momento y una oración constante. Es interesante notar esto, chicos. ¿Ustedes han escuchado hablar del cesacionismo? ¿Sí? El cesacionismo dice que los dones del Espíritu Santo y algunas cosas ya terminaron, solamente fueron para la época de la iglesia primitiva. Incluyen el hablar en lenguas, incluyen que algunos dones ya no operan. Como si el Espíritu Santo trabajaba por temporadas, ¿no? Como si el Espíritu Santo fuera una especie de, no sé, de traumatólogo que ya no opera, sino que ahora solamente se volvió psicólogo o algo así. Pero Dios no cambia. Dios no cambia nunca. Y Él va a seguir haciendo todas las cosas que tiene que hacer para que su obra se levante, continúe. Y versículo 14 dice, Dios mío, toma en cuenta lo que Tobías y Sanbalat están haciendo en mi contra, y no te olvides de la profetisa Noadías, ni de los otros profetas que intentaron amedrentarme. Y esto es una oración imprecatoria. Presten atención aquí. Oración por protección, pero con elementos de juicio. Solo a Dios le corresponde la venganza. Proverbios 20:22 dice, no digas yo me vengaré, esperen que Jehová y Él te salvará. El Señor nos ha confiado el privilegio de bendecir a los enemigos y orar por ellos. ¿Saben por qué? Porque el que nos toca a nosotros toca a la niña de su ojo. ¿Sí? El Señor no necesita que lo defendamos o que oremos por venganza, pues Él, el que nos toca a la niña de su ojo. Sin embargo, encomendar una causa justa a Dios lleva consigo muchas veces juicio. Por ejemplo, en 2 Timoteo 4:14 dice, Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El apóstol Pablo estaba cansado de él. El Señor le pague conforme a sus hechos. Esto no es una oración de venganza. Es una oración consecuente. ¿Sabías que es un privilegio orar por alguien que te está maldiciendo? ¿Por qué? Porque Dios está clamando por misericordia por esa persona. Dios puede matarla si quiere. ¿Han escuchado el salmo que dice así? O Isaías dice, daré hombres por ti, naciones por tu vida, porque a mis ojos fuiste de gran estima? Eso dice el Señor. Isaías lo dice, ¿no? Daré hombres por ti. Entonces Dios está dispuesto a matar por nosotros. Y cuando alguien nos persigue, Dios puede hacerlo. Y cuando nos dice, ora por él, por eso que os dice, ora por los que te persiguen, por tus enemigos, para que de alguna manera ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad. No es una oración de venganza, es una oración consecuente. La maldad de Alejandro se revertirá en su contra. Pablo le deja al Señor las consecuencias. Él es el juez. Eduardo, yo no tengo más tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Versículos 15 y 16. Fue terminada pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios se habían hecho esta obra. El testimonio de la obra es de Dios. Los resultados y la manera en que se hace la obra son obra de Dios. Aunque Dios nos use, no significa que la obra es nuestra. Dios hará lo necesario siempre y cuando nosotros nos dispongamos. Siempre escuchamos esta frase, nadie es indispensable, pero sí necesario.
¿Lo han escuchado? Ok, en realidad es cierto, pero también tenemos que considerar que aunque no somos indispensables, sí tenemos el poder para estorbar la obra. Tenemos esa capacidad de estorbar la obra. Oye, mi hermano, ¿por qué no haces esto así? No, mejor ya no lo voy a hacer. No es necesario. Tenemos que tener la flexibilidad para decir, ok, en la multitud de consejeros está la victoria. Si yo tengo una manera de hacer y me sugieren otra manera, entonces yo tengo que estar abierto y decir, ok, es posible que Dios me esté hablando a través de ti. Y tener esa humildad. Porque si no, puedo estorbar la obra, ¿sí? El temor, la duda, desaliento, pecados, nuestro carácter, nuestras ambiciones, el orgullo, el ego, la vanagloria, etc. Son cosas a las que debemos renunciar para que el Señor pueda continuar la obra a través de nosotros. Si somos vasos de honra, el enemigo quedará avergonzado. Quiero dejarlos con este pensamiento, muchachos. El liderazgo en la iglesia es servir, pero servir no de una manera teórica, sino práctica. Y la práctica no solamente es hacer cosas, es la manera en la que piensas, la manera en la que hablas, la manera en la que bromeas, la manera en la que te comportas, la manera en la que caminas, la manera en la que te expresas. Eso es. Y ser líder no significa simplemente que te encomendaron una área de la iglesia o un ministerio. Eso no es un liderazgo, necesariamente. ¿Saben por qué? Porque muchas personas que no son líderes se comportan igual. ¿Cuál es la diferencia en todo caso? Hay gente que no es líder, pero son intachables. Pero no son líderes. ¿Cuál es la diferencia entre tú y esa persona? ¿Sí? Y si tienes un llamado al ministerio, si tienes la confirmación de Dios, de que Dios te está llamando al ministerio a servirle, o quiere servirle, Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Si tienes esto primero, pide confirmación de Dios, porque la confirmación de Dios es muy necesaria. Segundo, pide la confirmación de tu pastor, porque Dios lo va a usar sí o sí. No vas a saltar esa valla, es imposible, no se puede, Dios no trabaja así. No hay autolíderes nombrados, no existe. Dios va a usar a tu pastor y pide la confirmación del pastor. Y segundo, examínate a ti mismo. Si tú tienes algunas cualidades o dones, es porque Dios te está preparando. ¿Saben qué cosa es el ministerio? El ministerio es el ejercicio práctico de los dones que Dios te ha dado. Eso es el ministerio. Si eres músico, si tienes el talento de la música, haz música. Si tienes el talento de la oratoria, prepárate. Si tienes el llamado ministerio, conságrate. Porque cuando estés en el ministerio vas a necesitar hacer uso de los dones que tú ya crees o sabes que los tienes. Y si no sabes si los tienes, empieza a probar diferentes áreas, diferentes cosas. Como dije hace un momento, Dios te va a enfrentar a situaciones en donde tú vas a decir, ¿qué hago aquí? Pero Dios de repente te está diciendo, quiero que me apoyes en esta área. ¿Puedes? Está pidiendo que ayuda. Oh, qué privilegio. No merecemos ayudar al Señor, pero el Señor lo hace porque quiere mostrar su misericordia. Entonces, tengan en cuenta esto, muchachos, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Padre Santo, queremos que tú te glorifiques en esta mañana y penetre en nuestro corazón tu pensamiento. Que cada día que hemos estado aquí en este retiro, Señor, podamos entender de que primeramente estamos aquí, como dijo un hermano, para alabarte a ti y para adorarte. Hemos venido con el propósito de ministrar tu nombre, de cantarte, de alabarte, de decirte lo bueno y maravilloso que tú eres con nosotros. Pero también, Señor, tú nos has hablado, nos has dicho muchas cosas, todavía falta un estudio por escuchar. Y queremos que tú te glorifiques en el sentido de que podamos entenderte a ti, Señor, qué es lo que tú quieres para nosotros. Confróntanos, Señor, con nuestra debilidad. Confróntanos, Señor, con las cosas que estamos haciendo. ¿Cuál es nuestra motivación correcta? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Y si ya estamos haciendo algo, te preguntamos, Señor, ¿estamos haciendo de la manera que tú quieres que se haga? Si no estamos haciendo algo, perdónanos, Señor. Y si estamos haciendo algo en nuestra carne, también perdónanos. Pero lo que queremos hacer es tu voluntad, tu plan. No queremos saltar, Señor, no queremos hacer las cosas a la loca. Simplemente queremos que tú te glorifiques y nos puedas usar. Somos vasos, Señor, queremos que nos llenes.
Y si hay alguna cosa que nos esté estorbando, Señor, hoy lo ponemos delante de ti, a los pies de la cruz de Cristo Jesús, para que tú te lo lleves, Señor. Como dijo el hermano Padre, que arrepentirse no es retroceder, sino dar un paso avanzado hacia la meta, Señor, decía Pablo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das y gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. You've been so kind.